Hola emprendedores, bienvenidos a nuestro habitual video del día martes y hoy vamos a hablar de nuevo de algo que lo he mencionado en varios videos, pero al igual que otros temas, me ha surgido la idea de hacer videos un poco más cortos, de formato más o menos de unos 8 o 10 minutos, para hablar de temas que son muy importantes, que sí hablado, los he hablado en otros videos, pero que son videos más largos. Y lamentablemente muchas personas, me incluyo, a veces uno no ve los videos completos, ya, sobre todo cuando son muy largos. En este caso, esto lo he mencionado en varios videos acerca de creación de empresas, pero ocurre que hay muchas personas de repente que justamente no vieron esa parte del video y creo que este es un tema muy, pero muy relevante de abordar con un título que llama un poquito más la atención en términos de que efectivamente lo vengan a ver por eso si es que tú estás constituyendo una empresa o incluso te puede servir si tú ya tienes una empresa constituida. ¿Qué es lo que ocurre si creo mal mi empresa o la modifico mal? ¿Ya? O sea, si vicio el proceso, que es como se llama técnicamente. Ocurre que Empresa en un Día es una plataforma o registro de empresas y sociedades.cl, como se llama hoy día, una plataforma muy sencilla aparentemente de utilizar. Está muy pensada para que pueda ser autoadministrable por cualquier persona. Sin embargo, y esto igualmente lo he dicho en otros videos, la cantidad de conocimiento e información que tú tienes que manejar para poder crear una empresa adecuadamente no es menor, porque no se trata solamente de crear la empresa adecuadamente llenando un formulario, sino que también tienes que proyectar el cómo la vas a iniciar. Y ahí diría yo que con la experiencia que tengo y de haber creado hoy día ya, vamos sobre las 1.200 empresas más o menos he creado en la plataforma. La verdad que uno ve de todo y en general, como yo me entrevisto con los emprendedores al momento de creación de la empresa, la gran mayoría de las personas vienen muy poco preparadas o no lo suficientemente bien preparadas como para crear una empresa. Esa es la realidad. O sea, yo antes, de hecho, lo he dicho en otros videos también, pensaba que eran mucho más las personas que efectivamente podían abordar esto solos. Hoy día discrepo con mi propia opinión porque ha pasado el tiempo y la evidencia me viene a decir que la verdad que la mayoría de la gente no está preparada para crear una empresa solo, sobre todo porque puede que llenen el formulario, pero lo más probable es que lo llenen mal, y porque aunque llenaran bien el formulario, quizás desde el punto de vista no viciar el proceso, puede que cometan algunos errores que les van a perjudicar después cuando inicien la empresa y no se van a dar cuenta porque no tienen idea realmente de lo que están haciendo. Esa es la realidad, lamentablemente. Ahora, vámonos a específicamente qué ocurre cuando yo vicio el proceso en el registro de empresas y sociedades, creo mal mi empresa, o también lo que ocurriría si lo hago en el sistema tradicional. Aprovecho de comentar igualmente que en el sistema tradicional se cometen muchos errores, mucho menos errores al crear la empresa, porque le das un abogado y te cobra muchísimo más por eso. ¿Ya? Yo sigo sin recomendar el sistema tradicional porque tú podrías efectivamente contratar una asesoría y que te la creen en la empresa en un día, que es muchísimo más barato que, por ejemplo, lo que hacemos nosotros, o también hay muchos abogados que lo hacen de esa manera. O sea, el sistema tradicional eh, no te da ninguna garantía adicional y es más caro y solamente en el fondo obliga a que lo tenga que hacer un abogado, por ende van a haber menos errores en el proceso, que es lógico, pero vas a pagar 300, 400, 500 mil pesos por todo el proceso, te vas a demorar un mes y te vas a quedar con algo que va a ser un problema permanente, que es tener tu documentación en papel, cosa que también he explicado varias veces en otros videos en extenso, sobre todo para los que critican empresas en un día, lo cual hoy día yo creo que no hay ninguna razón real, argumento, al menos yo no he escuchado, para que sea así. Ahora, cuando yo creo mal mi empresa, lo que ocurre es que en muchos casos la empresa no existe porque está viciada, estamos hablando de un contrato viciado, y cuando es más leve, eso puede tener arreglo. En algunos casos no lo tiene, ¿ya? Vámonos a algunos casos, por ejemplo, en que no los tiene y que tu empresa no existe. Y las implicancias, ojo, que de que tu empresa no exista, es que todo lo que tú has hecho con tu empresa es absolutamente ilegal. Es decir, que creaste algo que no existe y ya andas por ahí firmando contratos, atendiendo clientes, etcétera. Ojo también, antes de explicar algunos ejemplos respecto de los que no se pueden solucionar.
el que tú hayas podido firmar en la notaría o hayas podido firmar online en Empresa en un día, no es en absoluto un indicador de que hayas creado tu empresa bien. No te engañes, ¿ya? Estás firmando tú el proceso e incluso cuando lo firmas ante el notario por 7.000 pesos, el notario no revisa absolutamente nada. No es su deber tampoco, ¿ya? ¿Cuándo te vas a dar cuenta probablemente que tu empresa está mal creada? Cuando tenga algún examen, por ejemplo, en un banco o en mercado público, cuando estás en una licitación. Por eso también el mito de que las empresas de un día no pueden participar en licitaciones, no pueden importar. Eso no es cierto. Lo que pasa es que una empresa que está viciada, que está mal constituida, no puede hacer ninguna cosa. Eso podría ser por el sistema tradicional o por el sistema de empresa en un día. Cualquiera de los dos. Lo que pasa es que la empresa está mal constituida y en la empresa en un día hay muchas más posibilidades de que se constituya mal si lo hace una persona que no sabe hacerlo. Incluso he encontrado empresas que están creadas supuestamente por asesores de empresas y yo las he tenido que modificar. ¿Ya? Entonces también incluso hay gente que presta asesorías porque creó una empresa y el otro día es asesor y eso es un chiste y no se debe hacer y creo que incluso raya la ilegalidad respecto de prestar un servicio para el cual no eres competente. ¿Ya? Así que ojo también con quién contrata, a quién contratan para eso. Anda mucho contador dando vuelta que con suerte sabe redactar, y no digo que sean todos los contadores, pero en general, entendamos que los contadores no saben por defecto crear empresas. Ya, eso es muy importante. No es algo que ellos vean. Cuando tú estudias contabilidad, eso no te lo pasan, no hay ramos de eso. ¿Ya? Así que no nos engañemos también. Hay muchos que sí saben hacerlo, efectivamente, que han aprendido, han estudiado, pero hay muchos que no tienen ni idea. Ahora, ¿cuáles son los vicios, por ejemplo, que no tienen arreglo? Por ejemplo, si tú eres mujer, casada en sociedad conyugal, y por algún motivo pudiste firmar, por ejemplo, en notaría, sin adjuntar la documentación, porque no se fijaron en la notaría, no adjuntaste una declaración de patrimonio independiente del artículo 150 o una declaración jurada donde tu marido te autoriza, eso está vicio. Y ese vicio no tiene vuelta, porque tú no podías firmar ese contrato sin autorización. ¿Qué otros vicios están efectivamente a nivel de que muere tu empresa, por decirlo de alguna manera? Todo lo que sea constituir empresas, por ejemplo, con carnet vencidos, no prorrogados, vencidos, ¿ya? O donde, por ejemplo, un extranjero sin residencia definitiva aparezca como representante legal, cuando debiera tener un representante legal o chileno mayor de edad o extranjero mayor de edad con residencia definitiva. Y hay muchos extranjeros que crean la empresa solos y se colocan ellos como representante legal cuando no pueden. ¿Ya? Y todos los procesos que requieren, además de documentación adicional, en muchos casos, casos especiales que hay muchísimos, hay muchos de esos que no tienen arreglo. ¿Ya? En el caso, por ejemplo, de las EIRL, muchos vicios también que tienen que ver con los giros. Es discutible respecto si los podríamos modificar y se solucionaría o es vicio del contrato y eventualmente es como emprender como persona natural, o sea, provoca el efecto contrario al que tú querías. ¿Ya? Los que se pueden solucionar, omisiones, por ejemplo, de cuando las sociedades por acciones colocan gerente y no administrador y el gerente no es una persona externa a la empresa, sino que es alguien de la misma empresa y eso no se puede. O también cuando no colocan arbitraje, o sea, dejan el arbitraje en blanco, ni siquiera colocan que lo defina un tribunal. Eso igual es un vicio que se puede solucionar. La cantidad de acciones en una sociedad por acciones, cuando le colocan una acción en vez de colocarle desde dos o más, porque una acción no se puede. ¿Ya? El capital enterado completamente en algunos tipos de empresa igualmente no se puede, o sea, no se puede dejar, o sea, perdón, por pagar completamente en algunos tipos de empresas no se puede. Calcular inadecuadamente el capital social igualmente es un vicio también común. Y bueno, yo he visto muchísimos porque también he hecho mucha modificación de sociedades por acciones, responsabilidad limitada, IRL, transformaciones, disoluciones, compra-venta, etcétera. Y cada vez que voy revisando más documentación y tengo que estudiar para algunos de esos procesos, te vas dando cuenta más y más cositas que pueden aparecer y te vas dando cuenta que el sistema no es para nada tan simple como uno creía. O sea, para hacerlo bien y para proyectar adecuadamente tu empresa y para que te sirva,
efectivamente hay que hacerlo bien. Las consecuencias son, en algunos casos, que tu empresa no existe y eso es grave porque finalmente tú estabas firmando contratos y actuando a nombre de una empresa que no existe, eso puede tener una serie de consecuencias legales, te pueden demandar, ¿ya? Y en los vicios más sencillos es simplemente que te vas a atrasar con trámites y vas a tener que incurrir en costos adicionales. Y normalmente cuando uno ya tiene que modificar la empresa, todos los procesos de modificación son más complejos que haber creado la empresa correctamente. Ahí sí que la mayoría de las personas no lo sabe hacer y si es, por ejemplo, una sociedad por acciones, te va a salir mucho más caro. Así que eso quería contarles el día de hoy, un poco qué es lo que pasa, con qué se pueden encontrar, con qué también tienen que poner más atención probablemente en los procesos de creación de empresa para hacerlo responsablemente. Como he dicho en otros videos también, yo considero que el sistema de empresa un día es maravilloso, es muy bueno y que lo pueden utilizar dos tipos de personas. Una, personas extremadamente competentes que saben que lo que están haciendo a un nivel muy, muy bueno y también otras personas que están dispuestas a estudiar muchísimo para aprender y adecuar y crear adecuadamente su empresa, pero eso va a implicar muchas horas y mucho tiempo. El resto de las personas que no sabe del tema y tampoco está dispuesto a estudiar, e invertir tiempo para poder hacerlo, debiera contratar asesoría. Así de tajante. ¿Ya? O sea, tienes esas dos alternativas. Y probablemente respecto del que tiene que estudiar mucho, saquen la cuenta respecto a la cantidad de horas que se van a tener que gastar, el riesgo que van a asumir respecto de costos de asesoría que son bastante bajos. Entonces, igualmente yo ahí consideraría y lo pondría en la balanza, porque yo, al igual que muchos de ustedes, igual contrato mucho servicio externo porque los costos de aprendizaje, cuando uno tiene negocio y a uno le va bien con el negocio, son muy altos. Es más rentable dedicarse bien a lo que uno sabe hacer y las otras cosas externalizarlas a quien sabe, de todas maneras. Pero de nuevo, esa es una parte, una opinión personal. Por favor, cuéntenme qué les pareció este video en los comentarios, nos ayuda muchísimo. Igualmente, si les gustó, manito arriba y compártanlo con más emprendedores y nos vemos en el próximo.